Unión Sin Fronteras Radio presenta dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual con el pastor José Hernández. Disfruta de dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. ¿Conocen ustedes qué es el Ordo Salutis? El Ordo Salutis entró en ejecución después que nuestros primeros padres transgredieron la santa ley. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, los colocó en el jardín del Edén, le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente morirás? Quiere decir que cuando Eva y Adán tomaron del árbol prohibido y comieron de ese fruto, entonces transgredieron la ley divina, ¿sí? Y por su condenación debían morir, porque la ley exige justicia, pero estaba completamente ausente de la raza humana. Justo, perfecto, establece Génesis 1, 26 y 27. Pero, ¿qué sucede? Que el hombre perdió. Una vez que cae en transgresión, viola la ley de Dios. Ahora no tiene la justicia, ¿sí? Que es cumplimiento de la ley, no la hay. Ahora, Cristo se ofreció morir en lugar del hombre caído. Eso es la bendición de la justificación, ¿sí? Y dice Pablo en Romanos 4:25, porque Él, ¿sí?, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esto demuestra que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario demuestra y es una prueba de la inmutabilidad de la ley de Dios. Así es, no cambia. Y la muerte de Cristo es lo que trae justificación a nuestro corazón. Y lo dice el salmista en el Salmo 97:2. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Qué tal? Entonces, la justificación es el punto axial del Ordo Salutis. Y el Ordo Salutis no es otra cosa sino la orden de la salvación. Y en esta orden de la salvación es el entorno, pues, del cual giran todas las verdades de la Biblia. Desde el primer libro de Génesis hasta el último, que es Apocalipsis, ahí está las verdades bíblicas sobre la salvación. ¿Qué tal? Una maravilla. Entonces, la justificación es la salvación en acción. Cristo se ofreció en morir en lugar de los transgresores. El inocente es sentenciado y el culpable es condonado, ¿sí? Es perdonado. Así es. Ahora, ¿qué es la justificación por la fe? Luego lo vamos a ver, pero la justificación por la fe es la esencia del tercer mensaje en realidad, ¿sí? Y debe ser proclamado con poder para que en el derramamiento del Espíritu Santo el mundo sea iluminado con su verdad, es decir, en la lluvia tardía. No que nosotros tenemos que hablar de justificación por la fe. Claro que sí. Hay que conversar de la justificación por la fe, porque esto está fuertemente patentado a nivel bíblico y es la esencia nuestra, porque la justificación por la fe es el mismo evangelio, no es otra cosa que el mismo evangelio. Así que bueno, Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo pasaron la noche? Estamos orando por nuestros queridos hermanos que están quebrantados de salud. Nosotros tenemos 6,000 años de creación, este cuerpecito, pero era un cuerpo inmenso con el de Adán, más de 4 metros aproximadamente.
Es algo extraordinario. Y a medida que va pasando el tiempo, venimos en una degradación. ¿Viste? No en una evolución, sino al contrario. Y hemos aguantado demasiado. Entonces sobre nosotros pesa la herencia genética de nuestros primeros padres. Lo más cercano de nuestros bisabuelos. Y aparte de eso, hay patrones de vida que afectan nuestro cuerpo también, que somos iluminados por el Espíritu Santo una vez que aceptamos, la verdad divina. Somos iluminados por el Espíritu Santo una vez que aceptamos la verdad divina. Por tal motivo, hay varios hermanos que están quebrantados de salud. Hay otros que tienen enfermedades terminales. Por ejemplo, nuestra querida hermana Gertrudis Faría, que el Señor la fortalezca, tiene una enfermedad terminal que es un cáncer grado 3 en el seno. Tiene un tumor en el cerebelo, hay que orar por ellos. El pastor Jorman está en recuperación. Manifestó un problema con una bacteria. Y estaba en un proceso de dieta especial porque le iban a hacer unos exámenes. Entonces, bueno, hubo un proceso infeccioso y está en recuperación. Hay que continuar orando por él. El hermano Luis Rengel, hay que orar por todos nuestros hermanos. La hermana Eva, que es una anciana de la iglesia, ¿sí? de Valencia. Es una ancianita que, bueno, llegó a la iglesia, nos la ganamos nosotros hace años en Valencia, en el trabajo misionero evangelístico, en la carpa Auditorium Mensaje de Amistad. La hermana María también solicita oración. Muchos hermanos solicitan oraciones. Y no solamente en Venezuela, esto es a nivel mundial. Así que vamos a elevar una oración al Señor. Querido Padre, muchas gracias por tu misericordia. Porque en Jesucristo obtenemos el perdón de nuestros pecados, pasados, presentes. Y permítenos vivir dentro del marco de tu protección para no estar pecando, Señor bendito. Porque son experiencias tristes y dolorosas. Ahora queremos pedirte por nuestros hermanos que están quebrantados de salud, que tienen distintos cuadros patológicos. Tu mano de amor sea de sanidad o de bendición, fortalecimiento para ellos. Tú solo sabes quiénes van a ser sanados, restaurados para la bendición. Y tú sabes quiénes van a ser depositados en el lecho del sepulcro para bendición también. Así que fortaléceles a todos, provéele lo necesario. Susténtale, Señor, y bendice a sus familiares. Te lo pedimos no en el nombre de nosotros, porque no somos nadie, sino en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, en esta mañana vamos a continuar, vamos a ver el propósito especial o esencial, el propósito esencial de la ley de Dios, donde en el Evangelio, ¿sí? El propósito esencial de la ley de Dios. Y estamos hablando de soteriología. Soteriología es la ciencia o el estudio de la salvación. Y esta es la vida eterna, dice San Juan 17, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es interesante que nosotros conozcamos al Padre, conozcamos al Hijo por la influencia del Espíritu Santo. Así es. Ahora, la ley de Dios, hemos dicho que la ley de Dios se encuentra indisolublemente ligada al legislador. Porque el originador de la ley, ¿quién es? Es Dios. Y es decir, que la ley, la que tenemos basada en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 20 y en el libro de Deuteronomio, creo que es el capítulo 5, allí aparece el trasunto del carácter de Dios, su santa ley, su santa ley. Y Él es el legislador de esa ley, y lo reconoció el profeta Isaías en el capítulo 33, versículo 22. Dice: porque Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Entonces, ¿quién es nuestro legislador? El Señor. Él es el legislador nuestro. Así es. Así que bueno, Dios mismo, Él es el legislador, ¿sí? Pero aparte de ser legislador, Él es juez, o sea, autor y ejecutor de la ley. El mismo Señor. Es una maravilla, hermano. Y en ningún gobierno, sepa bien esto, en ningún reino ni gobierno se le permite al transgresor de la ley o a los transgresores de la ley qué castigo debe ejecutarse contra ellos que han violado la ley. ¿Sí? ¿Qué castigo? No se le permite a nadie. Si no, ¿cuántos años quiere? No. ¿Quién procede eso? Es las leyes. Son los que
establecen el castigo para los transgresores. Por tal motivo, hermanos queridos, para Dios es ofensivo el pecado, porque el pecado, 1 Juan 3:4, que dice, es transgresión a la ley de Dios. Así es, pecado es transgresión a la ley de Dios, 1 Juan 3:4. La rectitud, la justicia y la excelencia moral de la ley deben ser mantenidas, vindicadas delante del universo celestial y de los mundos no caídos, dice manuscrito 145 del 30 de septiembre de 1897. Entonces la rectitud y la justicia y la excelencia moral de la ley deben ser como mantenidas y vindicadas delante del universo y de los mundos no caídos. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. Cuando vino a la tierra. El carácter de Dios está revelado en su ley. Y lo hemos dicho hace un momento, pues es Él el originador o el legislador de esa ley. Y Dios, hermanos queridos, registra la Biblia en su primera característica de Dios, es la rectitud. ¿Sí? Es la rectitud. Dios es un Dios como recto, justo. ¿Sí? Recto y justo es el Señor. En su esencia, Dios. ¿Sí? Adán conocía la ley, o sea, tenía conocimiento de la rectitud de Dios, el cual había sido grabada en su corazón, dice el apóstol Pablo. Y dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Con esa rectitud, Dios creó a nuestros primeros padres, es decir, a Adán y a Eva. Y Dios le colocó, hermanos queridos, una sola prohibición. ¿Qué prohibición le colocó Dios al hombre en el Edén? Eso. Ahora el hombre obtuvo un conocimiento de la rectitud divina. Dios le exigió integridad y obediencia a sus criaturas. Salmo capítulo 37, versículo 28. Dice, Jehová ama la rectitud, ¿sí? Que anuncia rectitud. Isaías 45, 19, que los caminos de Jehová son rectos. Y el libro de Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 14, versículo 9, expresa y que Él le agrada la rectitud. Entonces, Dios es un Dios ¿cómo? Recto. Dios es un Dios recto. Entonces, la rectitud es Dios. Y está reflejado en su santa ley, la rectitud. Así es. Ahora, dice la Biblia en el Salmo 19:8. Vamos a ver qué dice el Salmo 19:8. Sí, esta característica de Dios. Vamos a ver aquí rapidito, Salmo 19:8. Lo tengo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué tal? Entonces, ¿cómo es Dios? Recto. ¿Cómo son sus mandamientos, su ley? Recta también. ¿Se da cuenta? Que el carácter de Dios está plasmado en su ley. Dios es justo, ¿sí? Podemos definir justicia en los moldes de la santidad de Dios como el acto por el cual se ejecutan sus propias leyes. De esta forma nosotros podemos decir que justicia es la aplicación de la rectitud. ¿Y cuál es el instrumento de la justicia? Por supuesto, la ley de Dios. Ahora, el ser humano puede ser juzgado por medio de la ley. Y Santiago 2:10 o 2:12, quiero decir el versículo 12, dice, habéis así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque Dios traerá, dice Salomón en Eclesiastés 12:14, toda obra a juicio, sea mala o sea buena. Así es. Y dice que Jehová ama la justicia. Entonces, segunda característica de Dios. Primera característica, que Dios ¿cómo es? Recto. ¿Cómo es su ley? Recta. Segunda característica, Dios es como justo. ¿Y cómo es su ley? Justa también es su santa ley. La ley de Dios es santa, justa. La tercera característica de la ley de Dios es santo. La santidad de Dios se expresa en toda la Biblia. Y David lo dijo en el Salmo 22:23. Pero tú eres santo,
tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Qué tal? Y cuando el profeta Isaías obtuvo una visión del Señor y donde los serafines cantaban santo, 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 Jehová de los ejércitos, entonces dijo: ay de mí, que soy hombre como de labios impuros y han visto la santidad de Dios, la santidad de Dios. Y en el libro del Antiguo Testamento, en el tercer libro, dice la palabra de Dios en el capítulo 11, versículo 44, y seréis santos porque yo soy santo. Entonces Dios ama la santidad. Dios es santo. Ahora, esa característica de Dios se encuentra ¿dónde? En la ley del Señor. ¿Qué tal? Esa característica se encuentra ¿dónde? En la ley de Dios. Vamos a ver lo que dice Romanos 7:14. Recuerden que estamos hablando sobre la característica de la ley de Dios. Y estamos hablando que esas características primero son de Dios, por supuesto. Y esas características están en su santa ley, pues la ley es la copia del carácter de Dios. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces la tercera característica de Dios, ¿cuál es? La santidad. Dios es santo y Dios desea que usted y yo nos apartemos del pecado y practiquemos la santidad. Porque la ley exige como santidad. Y si la ley exige santidad, nosotros debemos practicar la santidad. Así es. Y el Señor habló, por ejemplo, cuando se iba a encontrar con Moisés, ¿se acuerda? Que estaban al pie del monte Sinaí. Eso lo estudiamos nosotros en el Decálogo. Creo que era la serie, el Decálogo Principios de Amor Eterno. Está en YouTube. Usted lo puede ver allí o está en Facebook. Conversamos de que Dios le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque Jehová va a descender a vosotros en el monte Sinaí. Y dijo: estad preparados para el tercer día y no toquéis mujer. ¿Qué tal? Eso lo dice el segundo libro de la Biblia en el capítulo 19, versículo 10, 11 y van al 15 también. Entonces la santidad, Dios es santo, ¿sí? ¿Y cómo es su ley? Hemos dicho que su ley, ¿cómo es? Es santa también. Yo no sé cómo hay personas que se atreven, estimados amigos, oyentes, audiencia, a decir que la ley de Dios no está vigente. Hermano, la ley de Dios es inmutable, es eterna, tal como es Dios. Si se acaba la ley, tiene que acabarse el Señor. Y no puede ser. Lo que pasa es que Apocalipsis 17 dice que la mujer tiene en su mano un cáliz, una copa lleno de un vino. Y ese vino, dentro del orden profético bíblico, el concepto bíblico que representa las doctrinas. Y el vino, ¿qué hace? Embriaga, emborracha, ofusca las percepciones mentales. Y entonces la gente ha tomado del vino de Babilonia y están confundidos ahora. Piensan que la ley de Dios está abolida. Ojalá, hermanos queridos, ustedes, nosotros, estemos conscientes de toda esta realidad, de las características de Dios que están expresadas en su santa ley, porque Él es el legislador de su santa ley. Y hemos dicho que Dios es recto como es su ley, recta. Hemos dicho que Dios es justo como es su ley, justa. Hemos dicho que Dios es santo como es su ley, santa. Es una bendición. Vamos, Catherine, con un espacio musical y ya volvemos con más de dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy.
está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Oh, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Deja que te limpie. Haz de la palabra de Dios tu guía segura. Efecto inmediato. Dosis de conocimiento. Hoy es el día de la salvación. ¿Qué tal? Qué hermosa canción. Así que bueno, vamos a estar al tanto de la programación de Dosis de Conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios tiene un mensaje para todos nosotros. ¿Y qué sabe que es hermoso? Estimados amigos y amigas que nos ven por las redes sociales, compartir. El más 58 424 524 5260, ustedes los pueden viralizar. ¿Por qué? Porque tiene mensaje maravilloso para nosotros, para todos. Y pueden ustedes en sus estados compartir la programación radial Dosis de Conocimiento con la serie Soteriología. Y obviamente la gente va a estar agradecida. De repente hay una palabrita para esas personas que están pasando por una situación adversa o doctrinal y el Espíritu Santo puede tocar. Recuerden que usted y yo, como evangelistas, misioneros de la causa del Señor, llevamos el mensaje al oído, y del oído al corazón. ¿Quién lo lleva? El Espíritu Santo es el que toca las fibras del corazón. Tenemos aquí a los compañeros reportando sintonía. Hermana Yudelis Rodríguez, saludos para todo el equipo y para la audiencia. Dios le bendiga. Gracias, hermana Yudelis, por tu saludo. Jimmy Jiménez, desde Santa Bárbara de Barinas, en sintonía. Muchas bendiciones. Igualmente para ti, Jimmy. Malvis Roja, buenos días, pastor. Y a la familia, Dios les bendiga y les cuide. Bendiciones, hermana Malvis. Muchas gracias por tus buenos deseos. Sonia Muñoz. Buen día, hermano. Dios les bendiga. Un abrazo desde el Junquito. Un abrazo frío, hermana, desde el Junquito. Hoy amaneció aquí en Caracas la situación un poco fría, ¿oyeron? A pesar de que estamos en otoño. Otoño digo yo porque los árboles están quedando desnudos, pues. Y es como que un otoño ahí. No son los 3 meses, 4 meses como sucede en otros lados. Juan Hernández. Así que, hermana Sonia, muchas bendiciones para ti y para los tuyos. Así es. Y bueno, aquí dice Malvis, y para toda la hermandad audiovisual, bien, que estos temas son edificadores. Así es, hermana Malvis. Hermana Juana Hernández, bendiciones para toda la audiencia. Gracias, hermana. Así es, la audiencia. Nuestra hermana está reportando sintonía. Debe estar todavía en Brasil. Ajá, Tibis Medina. Bendiciones para todos los que hacen posible realizar este programa en sintonía desde Brasil. ¿Qué tal? A nuestra hermana República Federativa del Brasil. Bendiciones. Y nuestra querida hermana fiel oyente Silvia Getel Sánchez Díaz. Bendiciones, hermano, feliz día y bendiciones para ti. Carolina Hernández, buenos días, Dios les bendiga, saludos a todos desde Ureña. Esta hermana está en la frontera de Venezuela, pues.
Está con Colombia ya. Gracias por reportar sintonía, por enviar los saludos. Gracias porque están siempre allí apoyando a Fundación Producciones Audiovisuales Unión Sin Fronteras. Estamos hablando de las características de Dios. ¿Se acuerdan? La primera característica que hablamos de Dios es la rectitud. Y esa rectitud está plasmada también donde, según lo que hemos analizado, está en su santa ley. Segunda característica del Señor, del Padre Eterno, es la justicia. Y esa justicia está plasmada en su santa ley. Tercera característica, la santidad. Dios es santo, quiere que tú y yo seamos como santos. También podemos ser santos, por supuesto, en Cristo Jesús. Y ya lo dijo Pablo a los romanos en el capítulo 7, versículo 12. Dios es santo. La cuarta característica del carácter de Dios, es decir, de Dios, es el amor. El amor. ¿Qué tal? Primera de Juan 4:8 dice: Dios es amor. Así es. Es la manera más dulce de describir el carácter de Dios. ¿Qué tal? Dios es un Dios amoroso, tierno. Así es. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. ¿A quiénes? A nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué amor tan grande, hermano, tan maravilloso. El amor de Dios ocupó nuestro lugar, ¿sí?, en la cruz del Calvario, porque esa cruz era para nosotros. Y el Padre, expresando su amor, lo expresó en Cristo Jesús, su Hijo, enviándolo a esta tierra. Entonces necesitamos entender y comprender que la ley es la encarnación del amor de Dios. Y así debemos comprender cada exigencia del decálogo. Es por amor. Cada no insertado en la ley de Dios, hago así porque uno siempre tiene la ley detrás aquí, en un cuadro, en las iglesias, es un lenguaje negativo que promueve el bien, que propone condicionamientos éticos en relación con Dios y al prójimo, y que regula las relaciones del hombre con su creador y su semejante. Entonces, la ley de Dios está unido con ¿qué? Con el amor. Están unidos. ¿Y la base de la ley cuál es? El amor. Un escriba o un intérprete de la ley se le acercó al maestro, ¿se acuerdan? Le dijo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Y qué le dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo semejante, le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está registrado en Mateo capítulo 22, versículos 37, 38 y 39. Entonces la base o la esencia de la ley de Dios es el amor. Y ese no, que dice: no cometerás adulterio, no fornicarás, no robarás, no esto, eso se transforma en un sí para nosotros, para nuestro amor, para nuestra felicidad, para nuestra estabilidad física, mental y espiritual. Es así, hermano, porque si nos mantenemos dentro del marco de la ley de Dios, que es el amor, vamos a estar bien. Cuando una persona comete adulterio, estando en el ámbito eclesiástico, espiritual, ¿cómo se siente? Es algo espantoso y terrible. Cuando una persona miente y el espíritu le convence que ha mentido, ¿cómo se siente? Cuando una persona conversa o habla mal del otro, le levanta calumnias al otro, denigrando el carácter, está violentando el mandamiento número 9. Ahora el espíritu le convence de pecado y debe arrepentirse. De todo eso, el permanecer dentro de los parámetros de la ley de Dios, eso es amor. Eso es como amor. Y Pablo lo dijo también, ¿sí? El apóstol Pablo lo dijo. Dice, el elemento final de la ley, ¿cuál es? El amor. Porque lo dice en Pablo en Romanos 13:10. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor en sus dos dimensiones. ¿Amor a quién? A Dios, y amor entre nosotros aquí, el prójimo. Así que es otra característica de la ley de Dios, ¿sí? La otra característica de Dios y que está plasmada en su ley, aparte del amor, es la quinta característica, es la verdad. Así es. Dice, Él es la roca.
cuya obra es perfecta, porque todos sus mandamientos son rectitud. Y Éxodo o Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, ¿sabe cómo dice? Dios es Dios de verdad. ¿Sí? Y Jeremías, hablando sobre Dios, dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo, Rey eterno, Dios de verdad. Entonces, el atributo del carácter de Dios, ¿qué es? La verdad. Y entonces, ¿cómo es su ley? Dice Salmo 119, 86 y 119, 142, dice, todos sus mandamientos son verdad. Y aún tu justicia es justicia eterna. Y tu ley es la verdad. Se da cuenta, hermanos queridos, que a nivel bíblico hablamos de las características de Dios. Y esas características de Dios están basadas ¿dónde? En su santa ley. Así que Dios, hermano, es sabio, Dios es todopoderoso, Dios es maravilloso y nos dio esa ley a nosotros por amor, por amor. Otra característica de Dios es la sexta, es la fidelidad. La fidelidad. Así es. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Lo expresa Moisés en el 5.º libro de la Biblia, Deuteronomio. Y David, en una descripción poética, declara en el Salmo 36.5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Entonces, ¿cómo es Dios, hermano? Fiel, fiel. Y el Salmo 111, versículo 7, declara enfáticamente, fieles son todos sus mandamientos. ¿Te das cuenta entonces? Qué cosa tan extraordinaria. Esto produce alegría en el corazón. Saber que las características de nuestro eterno Padre, el Dios de las luces, el creador y sustentador del cosmos, del universo, esas sagradas características que son propias de Él, fueron plasmadas en su santa ley. Por eso nosotros decimos de manera coloquial que la fotocopia del carácter de Dios es su santa ley. Y Satanás osó levantarse contra la santa ley de Dios. Y eso está plasmado en la historia Cuéntame, en la serie Cuéntame esa historia que está en YouTube. Otra cosa que es Dios, hermano, ¿sí? Es la perfección. La perfección de Dios puede ser descrita como el patrón absoluto de las cualidades espirituales, morales y éticas. Por esto mismo, Dios reúne todas las virtudes y agota de manera total la escala de todos los valores en excelencia. Pues Él es la esencia de la perfección. Él es perfecto, Dios es maravilloso, hermano. Ahora, Él exige de nosotros, espera de nosotros, según las palabras de Jesucristo, registradas por el evangelista Mateo, sí, que es el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 5, en el versículo 48. Y usted lo conoce. Sé pues perfecto como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Qué tal? ¿Y esa perfección se encuentra en la ley de Dios? Por supuesto que sí. Usted busca en la Biblia, en el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 7, dice, la ley de Jehová es ¿cómo? Es correcto, perfecta, que convierte el alma. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es ¿qué característica? La séptima característica de Dios, de la ley de Dios. Así es. Necesitamos entonces, hermanos queridos, estar subordinados, someternos a Cristo para que nuestro corazón se una con su corazón. Nuestra voluntad se fusiona con su voluntad. Nuestra mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él y vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestido del manto de justicia, de la perfección de Cristo. Otra cosa, hermano, que Dios es un Dios espiritual. Dios es espiritual. Y lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Juan capítulo 4, versículo 29. 24, Juan 4, 24. Y dice el apóstol Pablo que la ley, ¿cómo es también? Espiritual. Romanos 7, 14. 7, 14. Así es. Pero claro, la espiritualidad se alcanza aceptando a Jesucristo como Salvador personal. Como Salvador personal. La espiritualidad de la ley de Dios, con sus principios limitadores, es atraída a la vida del creyente. ¿Sí? Del creyente. Y la luz divina irradia en nuestro ser y comprendemos la espiritualidad. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Que no comprendieron la perfección, no comprendieron la espiritualidad de la ley, solamente se dejaron regir por la letra de la ley y no por el espíritu de la ley. Ese es el problema que hay también en la iglesia, que podemos tener nosotros, que nosotros nos vamos por la letra, pero no por el espíritu de la ley. Y eso lo dice Romanos capítulo 9, versículos 31 y 32. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras, pues tropezaron en la piedra de tropezadero o de tropiezo. Entonces Israel no alcanzó la justicia porque iba detrás de la ley, por obras. Y por las obras de la ley, dice la Biblia, ningún ser humano será como justificado. Ningún ser humano será justificado. Recuerden que estamos en la octava característica de Dios, que es la espiritualidad, y estamos analizando el problema del pueblo de Dios. Es, por ejemplo, el joven rico. ¿Qué le dijo Dios al joven rico? Dios carne, o Dios hecho carne, encarnado. Él le dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Todo esto lo he guardado, pero desde el punto de vista de letra, pero espiritual no había guardado nada, porque no amaba al prójimo. Y si no ama al prójimo que ve, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ve? ¿Cuál fue la orden de Cristo? Vende todo lo que tiene y dárselo a quienes, a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Eso está registrado en el Evangelio del doctor Lucas, en el capítulo 18, versículo 20 en adelante. Entonces es un legalismo. No podemos caer en un legalismo nosotros. No, señor, es peligroso. Así que bueno, estimados hermanos y amigas, Dios nos ayude. Recordemos que la novena característica es la eternidad. ¿Dios cómo es? Dios es eterno y su ley como es eterna. Dios no cambia y los principios de la ley de Dios tampoco cambian. Dice la Biblia: ni una jota ni una tilde pasará de la ley de Dios. Hemos visto entonces 9 características de Dios que están plasmadas ¿dónde? En su santa ley. En su santa ley. Estamos en el estudio de la soteriología. La ciencia de la salvación, y la ciencia de la salvación abarca lo que es el pecado, que es la transgresión a la ley de Dios, y por tal motivo debemos estudiar lo que significa la ley de Dios. Muchas gracias. Pasa el tiempo, ¿verdad? El tiempo es hermoso y bueno, el Señor pues les bendiga a todos los que prestaron atención, a los que interactuaron. Bendiciones, pastor. Saludos de Santa Teresa, dice Noemí Herrera. Bendiciones para ti, estimada hermana. El Señor les acompañe. Gracias por compartir, gracias por estar pendiente de la programación, y ahora viene Conquistando Corazones. Vamos a hacer otra oración al Señor. Gracias, Padre, por la santa ley. Gracias por ese principio eterno que es el reflejo de tu carácter. Habilítanos, Padre, para guardarla por amor, porque tú nos has salvado, obedecerla. Perdona nuestras transgresiones de verdad y susténtanos con tu espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Muchas gracias por la atención.